Bienvenidos a este webinar en donde revisaremos de manera general la función del sistema eléctrico y su crecimiento, las herramientas de TAP para el modelado y análisis de flujo de cargas en dominio del tiempo, con la inclusión de energías renovables en los sistemas eléctricos de potencia. Durante este webinar realizaremos una introducción de manera general a los sistemas eléctricos de potencia, sus principales características, la inclusión de las energías renovables en la generación distribuida, el uso de los estudios de flujo de cargas y los requerimientos para la proyección y estimación de generación y de cargas, el uso del flujo de cargas en dominio del tiempo utilizando perfiles de comportamientos de generación con inclusión de renovables, así como el uso de TAP para diversos escenarios de generación fluctuante y estimación de cargas dinámicas para realizar análisis de sistemas eléctricos. Sistema eléctrico de potencia. Un sistema eléctrico lo conforma un conjunto de elementos interconectados entre sí que tiene como propósito fundamental satisfacer la demanda de potencia eléctrica requerida por los consumidores en forma continua y con calidad, generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica al menor costo posible. Los retos constantes que se tiene en un sistema eléctrico de potencia, la infraestructura eléctrica de cada país encuentra retos conforme al crecimiento de la demanda de la energía eléctrica. La proyección de demanda anual aumenta considerablemente, obligando a tener mayor capacidad de generación. La creación de reformas o leyes y la mayor utilización de equipo electrónico exige una energía con ciertos niveles de calidad. Otro reto fundamental es la confiabilidad, ya que si la demanda crece, las líneas de transmisión y distribución aumentarán en sus interconexiones anilladas, teniendo más pérdidas que afectarán la eficiencia del sistema. Y por último, un reto importante es la parte ecológica, el deber generar disminuyendo las emisiones de CO2 que produce la combustión. En el sistema eléctrico convencional, la mayor generación se encuentra en unas pocas centrales, ya sean hidroeléctricas, termoeléctricas o nucleoeléctricas, y que están alejadas de los centros de carga mediante grandes redes de distribución. Frente a este modelo tradicional, existe un modelo alternativo llamado generación distribuida. Este modelo acerca la generación al consumidor y propone una mejora ambiental y energética, ya que se disminuyen las pérdidas en el transporte, mismo que al tener mayor eficiencia disminuye también los costos. Se favorece el desarrollo de las energías renovables, ya que la generación distribuida se basa en fuentes de energía como paneles solares y el uso de aerogeneradores que suelen ser un buen complemento para la solar. Con la generación distribuida se puede utilizar la demanda eléctrica en horas punta. Además, mejora el servicio con capacidad para áreas rurales alejadas de la red eléctrica y en áreas urbanas donde la red esté sobresaturada. En el sistema eléctrico de potencia se tienen varias restricciones o límites operativos que deben cumplirse, como los niveles de voltaje y el valor de la frecuencia deben mantenerse dentro de cierta tolerancia. Los equipos conductores de energía, como los cables y transformadores, no deben operar más allá de sus límites térmicos. Con la solución iterativa de los nodos PQ, PV y el nodo slack, se puede llegar rápidamente a los valores de ajuste que se requieren en los esquemas de regulación, tanto para la tensión y para la frecuencia. Generación distribuida. Se puede definir como una fuente de energía eléctrica
que no está conectada directamente a un sistema de energía ilimitada. Se incluye generadores de capacidades determinadas por las normas locales o la inclusión de energías renovables con tecnologías como paneles fotovoltaicos y aerogeneradores. Existen estándares de recomendación y criterios para la operación, ensayo, seguridad y mantenimiento, el monitoreo y que deben de incluir la utilización de controladores. Este webinario se enfocará a la simulación mediante algunos escenarios definidos por el usuario. Sin embargo, ETAP cuenta con módulos para el control de las microredes que se detallan en otros webinars. Para la implementación de la generación distribuida, es importante considerar la bidireccionalidad, ya que estos aspectos hacen la diferencia entre una red eléctrica tradicional y una inteligente. La bidireccionalidad, o también conocida como la interoperabilidad, se refiere a un flujo de comunicación en ambos sentidos, es decir, tanto las compañías suministradoras de energía pueden enviar información a los usuarios finales, así como estos últimos pueden enviar información a las compañías eléctricas. La información que proporcionarán los usuarios sería para determinar la limitación de la generación a partir de la potencia demandada por el cliente desde la red, y en función de este valor actuar sobre los equipos que forman la generación distribuida con la consigna de generar lo máximo posible sin invertir el flujo de potencias, es decir, no inyectar potencias a la red. Incluso se puede en esta microred incluir tecnologías de almacenamiento de energía. Las simulaciones de los estudios de flujo de carga o flujos de potencia son muy importantes para la planeación y el diseño de los elementos que conforman al sistema eléctrico para poder evaluar las mejores condiciones de operación de los sistemas. Los parámetros que arroja un estudio de flujo de cargas son las tensiones nodales y el ángulo del mismo, así como el flujo de potencias aparente, activa y reactiva que circulan por cada rama, logrando así calcular las pérdidas totales, la potencia eléctrica generada que demande la carga instalada. Con el aumento de la incorporación de generación distribuida a las redes de distribución, es necesario conocer los efectos dinámicos que causan al estudio del flujo de cargas. Es decir, al incluir las energías renovables, tenemos como las principales variaciones, como ya lo hemos detallado en los webinars parte 1 y parte 2 que anteceden a este, la variación de irradiancia y la velocidad del viento, que impactan de manera directa a la generación de la potencia activa y en algunos tipos de tecnologías de potencia reactiva, ya que la fuente primaria de energía solar y eólica mantiene fluctuaciones por periodos de tiempo indefinidos. Incluso en algún instante podrían presentar ausencia total, obteniendo una amplia gama de resultados tanto de tensiones como de flujos de potencia. En las simulaciones de flujo de cargas, aunado a la gran demanda del tiempo que se requiere para modelar escenarios y administrar una gran cantidad de resultados. Para la realización de estudios de generación distribuida, ETAP puede simular el flujo de cargas con una gran cantidad de fuentes, agregando para la generación solar y eólica un perfil del comportamiento de su fuente primaria, combinando junto con el perfil de las cargas, logrando así, al realizar en una sola simulación todos los valores instantáneos
para un determinado delta de tiempo. Para el modelo, podemos utilizar elementos que representan un conjunto de elementos de la red o bien detallar nuestro sistema modelando elemento por elemento. Si bien en este webinar solo evaluaremos el sistema por flujo de cargas, se deberá hacerlo para evaluar el impacto en cortocircuito, coordinación de protecciones, seguridad, calidad de energía y los estudios adecuados que resulten. Los impactos causados por la interconexión de generación distribuida en un lugar en particular, dependiendo de sus características, de las formas de conexión, del punto de conexión, de las características del sistema eléctrico de potencia en ese lugar. Cuanto mayor sea la capacidad de generación, mayores serán los efectos causados por la red. Los problemas que pueden ser detectados son elevación excesiva de la tensión. Al utilizar las variaciones de generación solar y eólica, la simulación mostrará los perfiles de tensión nodal que se darán en todo el periodo de tiempo simulado, así detectando los valores máximos, valores que pueden darse en un escenario de operación. Fluctuaciones de tensión. Estas podrían aportarnos información para el dimensionamiento de los bancos de capacitores automáticos y además evaluar el perfil del factor de potencia para cumplimiento de alguna normatividad local. Operación inadecuada de los equipos. Los límites operativos de los elementos nos darán esta pauta y detectarán si en algún instante de tiempo se presenta esta condición. Sobrecarga de equipos. Los equipos podrán estar trabajando en algún instante de tiempo más allá de su capacidad de conducción de energía, tales como conductores, transformadores y buses de transferencia. Operación desbalanceada. Al estar trabajando en sistemas desbalanceados, ETAP emite una alerta en caso de superarse el porcentaje permitido asignado en el maletín caso de estudio. Determinación del tipo de tecnología. Se realizan cientos de estudios variando las tecnologías de generación de las energías renovables para evaluar el mejor desempeño de acuerdo a la gama de productos disponibles comercialmente. Pasaremos ahora a la simulación en ETAP. Dentro de la simulación podríamos realizar diferentes condiciones, como la de ver la potencia generada por energías renovables. Como ya mencionamos, las energías intermitentes impactarán la generación y con la simulación obtendremos las tendencias de generaciones de potencia. Y así podríamos evaluar las máximas y mínimas de acuerdo a las características de operación, de la capacidad de los paneles, del tipo de tecnología del aerogenerador, etc. Perfiles del comportamiento de carga. Los flujos máximos de potencias activas y reactivas para la evaluación térmica y también del dimensionamiento de los elementos. Revisaremos el comportamiento del factor de potencia con la inclusión de energías renovables para los estudios de compensación de potencia reactiva. Potencia demandada entregada a la red. Este parámetro es importante, ya que dependiendo tanto del perfil de generación de los paneles y aerogeneradores y del perfil de las cargas, se tendría una importación o exportación de potencias a la red para la implementación de controles y la evaluación para el uso de banco de baterías. Perfil de tensión nodal. Es importante para mantener los límites operativos de la red tanto para el sistema interno y la red en general. Escenarios de operación.
Podremos simular diferentes operaciones, como utilizar solamente la red como suministro, o evaluar una situación en modo isla, cogenerar con un generador distribuido, paneles o aerogeneradores junto con la red. En la cuestión de los eventos, que estos son definidos por el usuario, obtendremos resultados desde considerar días nublados, cambios en la velocidad del viento y el que una parte de nuestros paneles quede fuera de servicio, y así obtener las tendencias y evaluaciones mencionadas anteriormente a este punto. Ahora vayamos al software tab para analizar y revisar el módulo de flujos de cargas en dominio del tiempo. Revisemos ahora el módulo de flujo de cargas en dominio del tiempo en el software. Primeramente vamos a mostrar el sistema eléctrico de potencia convencional, el cual consta desde su suministrador y el conjunto de cargas. Este conjunto de cargas está de acuerdo al tipo de carga a conectar, el cual tenemos la parte industrial, diferentes tipos de industria, para gobierno, para servicios primarios, para comercio, residencial y oficinas. En el sistema eléctrico convencional tenemos con el estudio de flujo de cargas los valores de los flujos de potencia tanto activa como reactiva, como ya los hemos conocido. Sin embargo, al momento de integrar la generación distribuida, la cual consta de sistemas de generación tanto de fotovoltaicos, y tenemos la parte de la generación de eólicos, estos interconectados a nuestro sistema eléctrico, y que parte del sistema de generación distribuida también se contemplan el modelado de baterías. Nos enfocaremos en este webinar al uso del flujo de cargas en el dominio del tiempo. De las principales características y diferencias que tiene este en cuestión del modelado de los elementos, vamos a mencionar los perfiles del comportamiento de las cargas. Es decir, cada una de las cargas, además de tener en dato de placa la potencia PQ demandada, tendrá la capacidad de asignarse un perfil en dominio del tiempo. Este perfil estaría dado de acuerdo al tipo de la carga que estamos modelando. En ETAP podemos cargar las librerías de acuerdo a los perfiles de carga que utilizaremos en nuestro sistema. Podemos simular en un periodo de tiempo el comportamiento en porcentaje de acuerdo a la carga nominal modelada. Tenemos en este caso el ejemplo para un perfil de comportamiento comercial, industrial. Asimismo, tenemos la función para poder representar el comportamiento dinámico de las energías renovables, como son la de irradiancia y la del viento. Teniendo ya la configuración de los comportamientos dinámicos, tanto las cargas como de la generación, y para lograr una gama diversa de resultados, podemos ayudarnos con las diferentes configuraciones creadas por definido por el usuario. Recordemos que podemos utilizar N configuraciones de acuerdo a las que el sistema eléctrico requiera ser evaluado. Entre estas podemos ver la parte en donde no se están considerando el sistema de la parte de generación eólica, o bien no podemos considerar la parte de los fotovoltaicos. Podemos configurar algunos otros escenarios como un fin de semana en donde a lo mejor la parte industrial no está contribuyendo o no está demandando estas potencias a nuestro sistema. Inclusive podemos simular alguna condición de isla en donde la alimentación principal del suministrador queda fuera. De acuerdo a todas estas condiciones podemos generar cientos de resultados para evaluar en cada una de esas condiciones y en el flujo del tiempo cuáles serían las potencias máximas, las potencias mínimas, así como los niveles de tensión.
Para esta primera parte vamos a ejecutar un estudio en donde vamos a realizar la condición normal, en donde tenemos tanto el comportamiento de las cargas de forma dinámica y tenemos también el comportamiento de la generación. Podemos ver que en esta primera instancia los fotovoltaicos no contribuyen, dado que su nivel de irradiancia es cero, ya que en el software podemos configurar las fechas, incluso el horario de esta evaluación. Asimismo, los niveles de los sistemas eólicos se mantienen en un instante de tiempo en el cual la velocidad del viento me está generando, de acuerdo a su característica o tipo de tecnología de aerogenerador, una cierta potencia tanto activa y reactiva. Si nosotros avanzamos en el tiempo, podemos evaluar y ver que estas condiciones de las potencias generadas de los sistemas eólicos cambian de acuerdo a su perfil de comportamiento. Asimismo, podríamos revisar las condiciones de la generación fotovoltaica en función del cambio en la irradiancia a través del tiempo. En el software podemos, en el módulo de flujo de cargas en dominio del tiempo, se pueden integrar tanto sistemas de flujos de potencia de corriente continua con los flujos de potencia de corriente alterna. Las cargas, a su vez, hacen en función de su perfil de comportamiento la demanda de la potencia tanto activa o reactiva según su tendencia como fue configurada. Una forma de revisar cuáles serían las potencias generadas por el grupo de mi sistema de generación de renovables, podemos revisar la gráfica en donde vamos a graficar, por ejemplo, el arreglo fotovoltaico 1 y vamos a ver lo que viene siendo la potencia. Esta gráfica tiene una tendencia muy parecida, inclusive igual a la tendencia de la irradiancia, en donde podemos ver que la máxima potencia que me suministra o que me inyecta mi sistema, mi fotovoltaico, se da cuando tengo mi máxima irradiancia. Asimismo, podemos ver los flujos de potencia que existe entre los diferentes elementos de mi sistema eléctrico. Lo importante aquí sería evaluar cuál sería la potencia que vamos a estar demandando a nuestro suministrador y que podríamos establecer la ayuda que tengo en mi generación distribuida. Para esto vamos a simular y graficar el conductor que interconecta a mi generación distribuida con el resto de mi sistema. Seleccionamos el cable suministrador y vamos a ver cuál es la potencia activa en la cual fluye a través del mismo. De acuerdo a la tendencia de los comportamientos que hemos hablado, tanto de la generación como de las cargas, esta sería la potencia en megawatt que va a estar fluyendo a través de este conductor de la red hacia nuestro centro de carga. Podamos establecer los valores máximos como 1.3 megawatt, 1.13 megawatt y como límite o como condición máxima de operación. Sin embargo, si nosotros configuramos ahora un nuevo estudio en donde no consideremos la parte de los sistemas eólicos, ejecutamos nuestro estudio de flujo de cargas nuevamente en el dominio del tiempo, podemos volver a graficar el conductor y este nos presentará una gráfica totalmente diferente, en donde si dejamos fuera la contribución de los eólicos, nuestra potencia máxima demandada a la red podría llegar a 1.94 megawatts. De esta forma podemos establecer cuáles serían las demandas máximas que requiere mi sistema y cuándo es cuando tengo mayor generación en mis sistemas renovables. Dentro del estudio del módulo de flujo de cargas en dominio del tiempo, podemos hacer simulaciones incluyendo algún evento.
podemos generar eventos en donde perdamos no todo mi sistema eólico, sino una parte de él. Es decir, ¿qué pasaría si en el lapso del tiempo de evaluación puedo llegar a desconectarme de uno, dos o múltiples elementos de aerogeneradores? En nuestro estudio consideremos ahora un evento el cual a un determinado tiempo configurable nosotros podemos simular la pérdida de una parte de nuestro sistema eólico, de tal forma que esto nos va a ayudar que esas aportaciones de potencias inyectadas a la red ya no van a ser presentes y podemos revisar las tendencias o las nuevas demandas de potencia que serán demandadas a la acometida. De igual forma, podemos nuevamente calcular o graficar nuestra potencia en el cable alimentador. De tal forma que podemos realizar diferentes configuraciones de las potencias que va a fluir a través de nuestro sistema de energía distribuida hacia la red o de manera viceversa, la energía que le vamos a demandar a la red. Todas estas configuraciones nos llevarán de obtener la potencia máxima para el dimensionamiento tanto del conductor como del resto de los elementos. Otro de los eventos que podemos generar en el software es la parte en los fotovoltaicos, generar días nublados. Es decir, en nuestros eventos vamos a generar diferentes condiciones de eventos nublados en donde una parte o todo mi sistema fotovoltaico en un porcentaje se verá afectado de acuerdo a las nubes. En el software vamos a calcular, por ejemplo, un día nublado y podemos revisar nuevamente las gráficas de potencias en donde, a diferencia de las primeras que vimos, estas presentan una deformación en su potencia inyectada. Es decir, en el primer día que estamos evaluando, la irradiancia se mantiene de acuerdo a la tendencia o a las tendencias mostradas, y el segundo día de análisis se mantiene de una forma diferente debido a la condición de día nublado. Podemos realizar diferentes estudios combinando tanto las configuraciones como los eventos. Supongamos que en una condición donde nosotros podamos perder nuestro sistema eólico o una parte del mismo, y que al mismo tiempo tendríamos impactos de carga. Es decir, al momento de ir perdiendo eólicos, también podemos tener y recibir impactos de carga. Es decir, que la carga en algunos centros de carga mismos, la demanda se incremente. Esto obviamente nos va a llevar nuevamente a una condición nueva en donde el cable suministrador tendrá una mayor potencia de conducción. En cada una de las ramas podemos evaluar el flujo tanto de potencia activa como de potencia reactiva para realizar la evaluación de las capacidades de conducción en cada uno de los conductores. Asimismo, las potencias de los transformadores y de todo aquel elemento del sistema eléctrico que sea transportador de potencia eléctrica. Ahora veamos el comportamiento de las tensiones nodales. Si nosotros realizamos un estudio de flujo de cargas con el comportamiento dinámico en los perfiles registrados hacia las cargas y hacia la generación, podemos obtener que en el perfil en el punto de acoplamiento, en el punto de conexión de nuestro sistema, la gráfica siguiente muestra el perfil de tensiones, en donde podríamos apreciar que la caída máxima de tensión ronda alrededor de los 99.93%. Sin embargo, nosotros podemos hacer simulaciones en donde, más allá del impacto de una carga
El quedarnos nuevamente con los sistemas eólicos a la mitad de su capacidad de generación, los resultados en los estudios del perfil nodal, caídas ahora, se mantendrán por debajo del valor mencionado anteriormente, que cae al 99.86%. Todos estos cambios, sean o no significativos, tendríamos que hacer nuestra evaluación, que de forma dinámica, por el cambio que manejan tanto las energías renovables como mis cargas, se representan de una forma en el dominio del tiempo. De esta forma concluimos este webinar, en donde analizamos con el módulo de flujos de carga en dominio del tiempo potencias generadas por las mismas energías renovables en la inclusión de los eólicos y los fotovoltaicos. También pudimos apreciar el comportamiento en las cargas de manera dinámica en la demanda de su potencia activa y reactiva, evaluar por las potencias máximas que pueden llegar a ser demandadas hacia la red, el perfil de tensión en cada uno de los nodos. Consideramos diferentes escenarios de operación y los combinamos con diferentes eventos para tener una gama de valores diferentes. Con esto concluimos este webinar, en donde revisamos de manera general el uso de los sistemas eléctricos de potencia, la introducción de las energías renovables en la generación distribuida mediante TAP para su análisis. Gracias.